amor incondicional. Sabemos bien que no somos merecedores de ninguna cosa que provenga de ti, pero a pesar de eso tu amor está ahí presente, vigente para cada uno de los que te cree, que te confiesa, que está atrás de tu mensaje, de tu evangelio. Queremos hoy aprender a disfrutar de tu amor, despojarnos, Señor, de tantas estructuras mentales que a veces nos limitan, que a veces nos corrompen, y entender que lo más grande que tú diste para la humanidad fue tu amor. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos, gracias porque elegiste nuestras vidas, pensaste en nosotros, soñaste con nuestra realidad, te proyectaste en el humano tan pequeño, trazaste planes, propósitos, una identidad. Y nosotros somos parte de eso, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Lo decimos por última vez. Que Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Iglesia, que Dios te bendiga. Estamos una semana más reunidos con este propósito tan grande de poder acercarte la palabra de Dios hasta tu casa. En estos tiempos poder recibir de parte del Señor el renuevo que siempre sabe provocar su palabra en nosotros. Y estaba hoy reflexionando esta tarde y en estos días sobre una palabra para poder compartir, disfrutar juntos. Y entre que preparaba y todo se me venían algunas de estas canciones que estamos cantando y vamos a seguir cantando después, y que estaban relacionadas al amor de Dios, al atributo más importante que al Señor le place revelar para la humanidad. Y un atributo que, si bien es el más importante que Él revela, el que más solemos olvidar también es ese mismo. Porque a veces nuestras estructuras mentales, sociales, eclesiásticas, familiares, lo que quieras, intentan coartar de alguna manera ese amor y no quieren pretender que nosotros empecemos a vivir como una especie de máquinas alejados o fuera, a un costado de toda sensibilidad, de todo lo que tiene que ver con la sustancia, la esencia del amor del Evangelio de Cristo y lo que Él quería plasmar para esta tierra. Y hablando algo sobre eso y quedándote ahí en tu cabeza con esta idea del amor, quiero compartirte una palabra que está en Mateo, capítulo 21. Si tienes la oportunidad en tu casa de leer y devorarte todo este capítulo, es espectacular. Solamente voy a tocar algunas partes, no voy a leer todo lo que vamos a charlar, pero sería lindo que te tomes este tiempo por ti mismo en tu casa. Más o menos por ahí, desde el 21 o 23 hasta el versículo 46 es donde yo te quiero compartir. No voy a leer todo, pero sí contarte algunas particularidades de este pasaje. Por ejemplo, entender que Mateo dirige su evangelio específicamente a personas de origen judío. El gran propósito que él tiene al escribir este gran libro para nosotros, que registra eventos tan importantes de la vida de Cristo, era que este mensaje pudiera llegar a sus hermanos. Recordemos a este Mateo, Leví, el publicano. Tenía por ahí un prontuario que no era muy
simpático con la realidad de sus vecinos, porque acuérdense que ellos, los publicanos, eran como traidores para su patria, eran unos vendidos al Imperio Romano, y bueno, el Señor lo rescata de eso, lo llama, le dice, seguime, si fuera argentino, ¿no? Y lo convoca para estar en sus filas, y él abandona todo lo que tenía, y años más tarde de su encuentro, de su experiencia con el Señor, él escribe este evangelio, es uno de los grandes evangelistas, y él dirige este pasaje justamente a los judíos, todo este libro a los judíos, con el propósito de que los judíos pudieran entender que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido durante tantos años, siglos de promesas, de profecías, de palabra que Dios había dado para su pueblo. Y la idea de él es, con sus argumentos, poder convencer a la gente de su propio pueblo, a sus vecinos, a sus amigos, a la gente que lo había visto. Y hay una particularidad de este libro que yo me di cuenta hace un par de años cuando lo estaba estudiando, y es que él tiene palabras muy fuertes que él va a tomar de Cristo, ¿no? Los más grandes enfrentamientos de Cristo con los religiosos de la época los registra Mateo. ¿Por qué? Porque era algo significativo para los judíos, para los religiosos de ese tiempo, ver y presenciar, escuchar o revisar otra vez estos enfrentamientos que Jesús tiene con ellos. Había una razón. Poder desenmascarar este sistema religioso que había agobiado, acogotado, ¿no?, a la gente por tanto tiempo, sin permitirles acceder a la realidad del Dios amoroso, misericordioso, que distaba mucho de esa realidad de liturgia, rituales, sacrificios una y otra vez, vida en el templo sin sentido y vacía de una fe auténtica y genuina. Y Mateo registra todos esos enfrentamientos, y justamente acá, capítulo 21, parte del 22 y en adelante, tenemos un enfrentamiento fuerte de Jesús con los fariseos. Dice que Jesús estaba enseñando en el templo, versículo 21, y en este momento los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, ¿no? Jesús utilizando el templo, el lugar, el epicentro, ¿no?, de la religión judía, sin una mayor autorización, ¿no? Y tal es esto, ¿no?, que vienen estos religiosos y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, ¿no? ¿Y quién te dio esta autoridad de estar enseñando, hablando? Había que tener credenciales, cartas, recomendación, ser reconocido, un gran rabino de la época, qué sé yo, tener, ¿no?, esas posibilidades de acceder a ese sistema. Sin embargo, Jesús estaba haciéndolo ahí de una manera medio libre, y trae molestia de parte de estos religiosos. Bueno, en un juego de palabras le dice, bueno, quieren saber de dónde tengo esta autoridad, y bueno, les empieza a hablar de Juan el Bautista, otras cosas más, no sé qué. Quedan ahí medios picados, medios tocados los religiosos, los fariseos. Y el Señor Jesús empieza a referirles algunas parábolas, y a mí lo que me impacta es que Cristo no está solo con los religiosos, hay gente que lo está viendo, hay gente que está presenciando este enfrentamiento, y Jesús quería enseñarle algo a esa gente. O sea, está aprovechando la circunstancia de los religiosos enfrentándose a él, pero él quería enseñarle algo a la gente y que la gente entendiera un principio, porque ya para él y en su omnisciencia Cristo sabía que el tema con los religiosos era un caso perdido. Muy pocos se iban a salvar, muy pocos iban a creer en Cristo, muy pocos, eran las excepciones, un Nicodemo, qué sé yo, ya no me acuerdo ni cuántos nombres, pero son pocos. La Biblia registra pocos encuentros de profundos religiosos, fariseos, que se hayan acercado a Cristo, porque tenían justamente el corazón endurecido por la tradición, endurecido por sus preceptos, por las murallas que años y años de religión extrema, ortodoxa, habían separado a la gente de Dios y la sinceridad de la fe. Y el Señor Jesús está frente a gente sencilla, desde el otro lado a gente difícil, compleja, gente de un bagaje cultural terrible, gente de un intelecto desorbitante. Pero el Señor dirigió su mensaje a los sencillos, a gente más como nosotros, ¿no? Gente más del pueblo, a gente más popular. Y Él le refiere en esto dos parábolas en las que yo quiero detenerme hoy, pero en una hacer un poquito más de énfasis que en la otra. En esta primer parábola, la famosa parábola de los dos hijos,
que él la dirige a los religiosos, pero para que escuchen los sencillos, le dice un hombre, miren, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, ¿no? Se acercó al primero y le dijo, anda, por favor, ¿no?, a trabajar a mi viña. Este primer hijo dice que reacciona y le dice, no quiero ir. Pero dice que después se arrepintió de cómo había tratado al papá, pobrecito, y fue de todas maneras, aunque le había dicho que no iba a ir. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy a ir. O sea, le pregunta al otro hijo, ¿puedes ir a trabajar mi viña? Este hijo así despavorido, rápido, acelerado, le dijo, sí, voy. Y al final cuenta la historia que no fue. Jesús le pregunta a los religiosos, ¿cuál de estos 2 hijos creen ustedes que hizo la voluntad de su papá? Ellos le dijeron, el primero, ¿no? Jesús le dijo, les digo la verdad, de cierto os digo, ¿no?, que los publicanos y las rameras, o sea, estos cobradores de impuestos, traidores de la patria, como un Mateo, ¿no?, y las prostitutas, van delante de ustedes, religiosos que se piensan que tienen el cielo asegurado, al reino de Dios. Ahí es donde me quiero detener. De cierto les digo que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino antes a ustedes Juan con camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron al mensaje del evangelio. Dice, y ustedes, a pesar de ver esa transformación en estas personas que eran la última categoría en esa sociedad, y capaz que en la nuestra también los miraríamos bastante mal con nuestros prejuicios, dice, si esas personas fueron capaces de tener fe y creer, y ustedes viendo eso no fueron capaces de recapacitar y arrepentirse, entonces sepan que tienen un destino no muy lindo por delante. Yo estaba pensando, ¿no?, en esta cuestión. La religión, queridos hermanos, amigos que están ahí, ha alejado mucho a la gente de Jesús, porque ha puesto varas altísimas que a veces son imposibles de cumplir. Jesús le dice en un momento a los religiosos, le dice, ustedes ponen reglas que ni ustedes mismos son capaces de cumplir. Alejan el reino de Dios de la gente, porque la gente a veces se enlista en cúpulas religiosas, en iglesias, en centros de espiritualidad, pero por miedo, por terror a la condenación, a qué va a pasar. Y bueno, casi que me acorralan, tengo que creer, buscar algo, ¿no? Y el Señor Jesús viene a plantearnos una realidad y una vida en el Evangelio que tiene por base y por ley el amor. El amor, que Cristo quiebra cualquier estructura antiquísima de listas innumerables de requisitos y leyes que tenías que cumplir para intentar recién agradar a Dios. Y Dios, ese Dios que ellos habían armado en su imaginario, tal vez iba a responder después de vos hacer todas esas cosas. Y Jesús se olvida, hace un lado, ¿no?, como que pusiera el codo al frente, tira a un costado todos esos mandamientos, preceptos antiguos y les resume toda la pompa de la ley y la religión. Le dice, miren, chicos, muchachas, para cumplir la ley de Dios, yo les traigo una nueva ley, la ley de Cristo, esta nueva ley que es mía. Amen a Dios con todo el corazón y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y interpretándolo un poco a Cristo, ¿no? Y después releyendo los mensajes de Pablo, de los apóstoles. El Señor quería decirnos, todas las cosas que ustedes hagan en adelante, que tengan la base de la ley de Cristo, que es la ley del amor. Todo lo que construyamos, todo lo que pretendamos elevar y levantar, tiene que estar fundado sobre este principio del amor. Un amor que estos religiosos no tenían en cuenta. Ellos estaban dispuestos a enjuiciar a la gente, se jactaban mucho, eran gente muy soberbia, que se apoyaban en las cosas que ellos hacían. Ayuno tantas veces a la semana, oro tantas veces, doy diezmo hasta del comino, de la menta, del eneldo, hierbas tan pequeñitas, y hasta de eso diezmaban. Eran estrictos en cumplir esas leyes, y el Señor les dice, ustedes se han olvidado de lo más importante de la ley, que es el amor, la justicia, la misericordia. Y el Señor Jesús está diciéndoles algo muy fuerte con esta parábola. Ustedes que se han apoyado en todas estas cuestiones, en todas estas muletas humanas, en su meritocracia,
lo que ustedes han logrado construir en su imperio, en su monopolio de la fe, lamentablemente, nada de lo que han construido les sirve para acceder al reino de Dios. El reino de Dios es de los sencillos. El reino de Dios es de los humildes. El reino de Dios es de los pecadores. Yo soy una de esas. Porque solamente el que sabe reconocerse pecador, pequeño, que no tiene capacidad de acceder a la salvación por sí misma, ese es el que se va a salvar. El que reconoce que necesita a Cristo, otro que venga y lo salve y lo rescate de su realidad. Y el Señor Jesús los ofende porque les dice, ustedes que se piensan que tienen todo conquistado, en realidad no es así. Las prostitutas, que tanto ustedes miran contra ellas, las prostitutas, esto, terribles pecadoras, no sé qué, ellas van a estar en el reino de Dios antes que ustedes. Religiosos que no han entendido nada acerca del mensaje del amor, del reino de Dios. Sigue, dice, escuchen otra parábola antes de que ellos respondan, que habrán estado ahí refunfuñando, enojados, terrible, ¿no? Escuchen otra parábola. Hubo un hombre, versículo 33, padre de familia al cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó, la alquiló a unos labradores y se fue lejos, ¿no? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Obviamente, él había armado un emprendimiento, un negocio familiar, le dejó alquilado el lugar a gente para que se lo trabajara, que seguramente habían vivido ahí, disfrutado también de esos frutos en ese tiempo. Y cuando vio que ya se aproximaba el tiempo de cosechar, de tanta inversión, dice que este hombre envía a sus siervos para que estos labradores le entregaran los frutos de todo esto. ¿Qué pasó? Cuenta que en 2 ocasiones, que fueron sus siervos enviados por este padre dueño de la viña, dice que los labradores los recibieron, algunos los apedrearon y a otros los mataron, para quedarse ellos con la viña, para apropiarse de esa viña. Y triste, ¿no? Frustrado, enojado también este padre dice, bueno, ¿qué hago, no? En una tercera ocasión manda a su hijo. Dice, bueno, capaz que porque es mi hijo, mi propia sangre, le van a tener respeto, ¿no? Y no van a hacerle lo mismo que a mis siervos que eran simples esclavos. Y no, cuenta la historia que, versículo 37, les envió a su hijo, diciéndole tendrán respeto, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle y apoderémonos de su heredad. Dice que tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y el Señor Jesús ahí les pregunta a los religiosos, porque acuérdense que está dirigiendo esta parábola a ellos. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y nos cuenta acá de un gran juicio que va a venir en contra de esas personas que se apoderaron de la viña que era de ese padre de familia. Y el versículo 43 dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y les será dado a gente que produzca frutos de él. Gente sencilla, que entendió el mensaje. ¿Qué nos revela a nosotros esta nueva parábola? Justamente lo que hicieron los religiosos por miles de años. Se apoderaron del monopolio de la fe, la religión, la relación con Dios pasaba por los preceptos que ellos habían creado, por los requisitos que ellos habían estipulado para acercarse a Dios. Y dice Jesús, ¿no? Es todo una historia, una parábola, muchas metáforas que están ahí consecutivas. Dice, les envié mis siervos, que representan profetas, personas que hayan venido, la ley incluso. Los mataron, que en la realidad ocurrió que muchos profetas fueron asesinados en el camino. Otra tanda de profetas vino hasta Juan el Bautista a preparar el camino del Señor, también lo mataron. Vino mi hijo, y Cristo está hablando de sí mismo, ¿no? Ese padre de la viña es el Señor, es Dios. Envía a mi hijo a ver si tal vez a mi hijo le tengan respeto y le entreguen los frutos de todo este tiempo que han trabajado la viña del Señor, que representa la religión, la fe, este lugar donde ellos vivían y cultivaban la espiritualidad. Dice que tampoco a su hijo le tuvieron respeto y lo asesinaron y lo sacaron afuera, representando lo que iba a pasar con Cristo. Cristo termina la historia ahí, ¿no? Cuenta otras cosas teológicas bien interesantes para estudiar algún día, si quiere, lo charlamos.
Pero me impacta lo que les dice, les anticipa. El reino de Dios será quitado de ustedes. Ustedes que se pensaban dueños de la espiritualidad, de la fe de las personas, de la salvación de las personas. El reino de Dios se les va a quitar y les será dado a gente que produzca frutos de él. Insisto otra vez en los sencillos, los que entendieron la ley del amor de Cristo. Yo estaba pensando esta tarde, ¿no? Porque uno dice, bueno, estos son los fariseos, estos fueron los religiosos de otra época. ¿Serán algunos religiosos de este tiempo, los estructurados, los que no se liberan de las estructuras de no sé, la religión? Y yo estaba pensando, hay tantos religiosos vestidos de chupín y con camisas a cuadritos, que a veces uno pensaba antes y catalogaba religioso, es el que se sigue poniendo corbata, traje, la que sigue usando ropa así bien recatada, que no se tiñe, no se pinta. Y pensamos que dejar de ser religioso era cambiarnos la ropa. O hacer una cosa más relajada, un culto más tranquilo, más hippie, más tranqui. O dejar de, no sé, en vez de orar al comienzo y cantar 3 canciones rápidas, cantar canciones lentas. Bueno, ahí dejó de ser religioso. Ahí dejó de hacer estructura y seguir la estructura de la religión. Yo pensaba hoy que hay muchos religiosos que siguen disfrazados con apariencias de piedad y que sin embargo en el corazón todavía no se han encontrado con lo genuino, lo verdadero, lo que es la realidad de tocarse con Jesús. El Señor Jesús le dice a estos religiosos, no se sorprendan de que el corazón de un pecador sea mucho más evidente esta fe genuina o más sincera que la de un santo, ¿no? Disfrazado. Dios quiere hoy que nosotros abandonemos todos esos límites, todas esas murallas que hemos creado entre la gente y Dios, porque Dios es poderoso para vencerlas, pero nosotros las construimos y nosotros mismos somos los que las tenemos que eliminar y dejar de engañar a la gente y mostrarle un evangelio que requiere pasar por puente. Bueno, ahora subí una montaña, bueno, ahora tenés que cruzar 3 calles más, ahora te enfrentás a un dragón, ahora bueno, y de repente ahí, después de pasar por todas esas etapas, te encontrás con Cristo. Cristo quiere que nosotros prediquemos la esencia de su evangelio, donde Él está cerca de la gente, donde no hay que pasar una serie de etapas terribles hasta recién llegar a encontrarte, sino que estamos ahí a un paso del amor, a un paso de la vivencia de su espíritu, y que nosotros aprendamos a eliminar de nuestra vida las estructuras de la religión, porque hoy la religión no se basa en algo físico, exterior. No, yo ese pensamiento me lo borré de la cabeza hace mucho tiempo, pues yo antes pensaba así, ser religioso era vestirse de una manera, es decir una cosa, repetir mucho amén, pero no, la religión hoy es estructural. Es mental, tiene que ver con argumentos rígidos que uno construye en el corazón, en la mente, ¿no? Son formas, tradiciones, son cuestiones que se apoderan de la mente y el corazón. Es la competencia, es siempre estarme comparando con el otro. Hoy la religión es ponerle limitaciones a la gente para que acceda a Cristo. Hoy la religión es justamente no mostrar la realidad de Jesús y poner siempre a la gente vallados, barreras para que accedan. El Señor dice que a esa gente le será quitado el monopolio de la fe y que Él va a poner la fe, ¿no?, en manos de los sencillos, en manos de gente sin grandes credenciales, igual que Cristo, que te van a cuestionar. ¿Y vos con qué autoridad haces estas cosas? ¿Vos quién te mandó? ¿Quién te da cobertura? ¿Quién te dijo que vayas y enseñes y prediques y que hables tan en el nombre de Jesús? No, gente sin grandes credenciales, ¿no? Pero con un amor y una fe inmensas. Pero por sobre todo, gente que nunca más va a pretender siquiera adueñarse de lo que le corresponde a Dios. Los religiosos se habían adueñado de la fe, se habían adueñado del cielo,
Y seguimos escuchando religiosos como estos que deciden y determinan: vos sos salvo, vos no sos salva, vos tenés que cambiar esto, vos tenés que modificar esto en tu vida. Y Cristo simplemente, eliminando todas esas cosas tan superficiales, te dice: vení a mí, vení, seguime, sígueme, acompáñame, ¿no? Te quiero mostrar una realidad, una vida diferente a todo lo que escuchaste y viste, una vida sin limitaciones, una vida que trasciende más allá, una vida en el reino de Dios, que no comienza cuando muramos y estemos en el cielo, porque antes es como que nos decían: en esta tierra te tenés que bancar lo que sea, miles de cosas, pero bueno, en el cielo vas a disfrutar tal vez a Dios, pero no, puedes empezar a disfrutar la vida eterna desde acá, puedes disfrutar a Cristo desde este momento, el amor de Dios que traspasa toda la realidad de tu vida independiente de las circunstancias que están a tu alrededor. Y en este evangelio, en esta verdad, en este amor, vemos que las prostitutas, los ladrones, y ponele todos los nombres y títulos que quieras en adelante, son los que están entrando antes al reino de Dios que los religiosos, pero no porque son más pecadores y que por eso los salva Dios, no. El Señor Jesús utiliza esa figura para enrostrarles sus seguridades y decirle que sus seguridades no servían. Lo que sirve hoy es la fe, el amor sincero, el reconocerte como en esa otra parábola de el fariseo y el publicano: sé propicio a mí, pecador. Te necesito, Jesús, te necesito en mi vida. Necesito experimentar tu amor, necesito experimentar la realidad de lo que eres capaz de hacer, de lo que puedes hacer adelante, tu superpotencia para hacer posibles todas las cosas de nuestra vida. Y ahí es donde entra nuevamente el amor, la realidad del reino de Dios. Yo antes era tan religiosa y tenía tan comida la cabeza que cuando hacíamos cultos yo decía: canciones como esta no las tenemos que cantar en un culto, porque a Dios hay que adorarlo, hay que darle más expresiones para Él. Y yo hasta elegía así las canciones, ¿no? Que sean todos, que nos lleven acá, que nos encaminen acá. Y hoy entendí que adoración a Dios también es cuando yo entiendo la revelación de su amor. Porque si yo me siento una hija amada, un hijo amado, voy a poder manifestar a esta tierra y a este mundo la gloria de Dios. Y Dios va a ser glorificado en eso también. Amada iglesia, sé que es extenso, los chicos me quieren matar. Hemos parado varias veces la cámara para hacer el video, pero no quiero quedarme con ni una palabra en el corazón. Quiero decirte que el reino de Dios le pertenece a los sencillos, a los humildes. No te tires en menos a ti mismo. Dios no busca grandes credenciales. Si llegas a tener credenciales, genial. Utilízalas para glorificar a Dios, nunca para oprimir. Pero por sobre todo, recordá este principio. El reino de Dios tiene que estar en este tiempo en manos de los sencillos. Gente que facilite la cercanía, la llegada de las personas a Dios. Gente que entienda que Cristo es mucho más amor y es todo amor en comparación a esos juicios que la religión ha inventado en el camino. Y yo sé que en este tiempo estamos viviendo una circunstancia súper difícil, encerrados en casa, sosteniendo esta cuarentena, la escasez y tantas realidades que nos toca atravesar a todos. Pero te quiero decir que en estos valles de oscuridad, en estas tormentas, e incluso más allá de la muerte, va a estar ahí el amor de Cristo para seguirte. Va a estar ahí el amor de Dios para revelarte, mostrarte el camino, darte la luz que necesitas para encontrarte con Él. Así de simple, así de sencillo. Tantas palabras que tuve que decir para explicarte esto tan simple. El reino de Dios se basa en el amor, la ley de Cristo. Estando en valles de oscuridad, oh, si en tormentas estoy, sé que más allá de la muerte me seguirá tu amor. Me siento
oración es para que tu abrazo alcance a cada hermano, cada hermana, cada familia, todos los que nos escuchan sin ninguna excepción. En este mismo momento esa dosis inmensa de tu amor los abrace, los llene, los haga experimentar plenitud. Señor, que ellos puedan tomar esta gran decisión de echar a un lado todos los vestigios de la religión vacía, hueca, sin Dios, y encontrarse contigo, Señor, encontrarse con lo genuino de tu mensaje, con la realidad de tu evangelio que transforma vidas, que hace cambios espectaculares, tremendos, que no imaginamos en el corazón humano, simplemente con una pequeña dosis de fe. Una pequeña dosis de fe con la que podemos traspasar, trasladar las montañas. Simplemente entender el principio de tu evangelio que se basa en el amor, Jesús. Abraza, Señor, en esta noche a cada familia, al que está en la última, al que tal vez está viviendo escasez, al que no sabe qué va a comer mañana. Señor, que pueda ver tu fidelidad, tu mano de poder, que puedan ver tu realidad en sus casas, Señor, en el nombre de Jesús. Que ni un sistema, que ni una institución, ni una nación, ni un estado los atemorice, ni los haga pensar que están solos, abandonados, sino que vos estás ahí con cada uno, Señor. Gracias por tu amor tan inmenso. Revélanos siempre tu amor. Me siento amado por ti. Disfruta su amor, iglesia. Me siento amado por ti, Jesús. Y sé que no hay nada